El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que ahí no había más que una sola barca y que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Porque a este, el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, ahora en este pasaje del Evangelio de San Juan nos recuerda la multiplicación de los panes y Jesús caminando sobre las aguas. Después de esto, nuevamente, días después, se encuentra la multitud otra vez buscando a Jesús. Y Jesús, que siempre conoce la intención del hombre, les descubre también la intención a esta multitud. Cuando le dicen: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? En ese momento Jesús les descubre cuál es su intención y les dice: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, señales, sino por haber comido de ese pan hasta saciarse. Dios siempre sabe cuáles son nuestras intenciones al acercarnos a Él. Imagínense un joven que va a tener su examen y que va a la iglesia, va al templo para pedirle a Dios que le ayude. ¿Cuántos habrá a quienes Dios les descubra realmente su intención y les diga: Yo te aseguro que tú vienes a pedirme que te ayude porque no estudiaste lo suficiente, porque no dedicaste el tiempo para estudiar? No quieras pasar tu examen solo para tener después un título que de nada te va a servir porque no aprendiste, porque no sabes nada. ¿A cuántos les dirá eso el Señor? Porque descubre nuestras intenciones. Cada uno de nosotros puede saber por qué se acerca a Dios, o cuando se acerca a Él, cuál es su intención realmente. Dios conoce nuestras intenciones y a veces nos dirá, como a la multitud de gente: ustedes me buscan no porque creen verdaderamente en mí, sino porque necesitan algo solamente.
y algo que es temporal. Señor, es que ayúdame a resolver este problema que tengo. Mira, pues es que mi hermano me está peleando este terreno y Señor, ayúdame por esto. No trabajen por lo que se acaba, dice. No trabajen por este alimento que perece, sino busquen, trabajen por el alimento que dura para la vida eterna. La multitud de los que le preguntaron le dijeron: ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Y Jesús les dijo: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. La obra de Dios primero es eso, creer. Y creer en Jesús verdaderamente. No buscarlo solo porque a veces nos ayuda conforme a nuestras necesidades, sino buscarlo para tener siempre aquello que da vida, el Espíritu. Pedir el Espíritu Santo que nos guiará y nos conducirá siempre por el camino. Esto nos invita a hacer una reflexión para volver siempre al origen de nuestra fe. ¿Qué es lo que en nuestra vida ha provocado la fe? ¿Qué es lo que nos ha motivado a seguir a Jesús? Cuando el apóstol San Pablo habla, por ejemplo, a Timoteo, que ha sido elegido para el ministerio, le dice: te recuerdo que reavives el don que recibiste. Reavives el don. Una lectura que a veces se hace también en algún acontecimiento de ordenaciones sacerdotales. Reavivar el don constantemente. Reavivar. Volver al origen. El Papa San Juan Pablo II nos invitaba también siempre a volver al origen de todo, al origen de nuestra fe, y es Jesús. La obra de Dios consiste en que creamos en Él. Cuando creemos en Él, podemos llenarnos de la gracia, como Esteban hoy en la primera lectura que escuchamos. A Esteban lo llevaron ante el Sanedrín, y cuando ellos se quedaron viéndolo, les parecía ver un ángel. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de la gracia de Dios. Creía verdaderamente en Jesús. Aceptó vivir como Jesús. Creer en Jesús es eso, aceptar vivir como Él. De tal manera que se vea, se note. Y es que se nota cuando la palabra de Dios la hacemos nuestra, se nota, se ve. Pidámosle a Dios, queridos hermanos, que nos conceda la gracia, como pedíamos también en el Salmo: apártame, Señor, de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Al renovar siempre nuestra fe, corregimos el camino. Pidámosle a Dios que nos ayude entonces a apartarnos de los caminos falsos. Parecen buenos, pero nos llevan por otros lados. Que el Señor nos ayude con su gracia, nos llene de su Espíritu Santo, para que siempre estemos redescubriendo el don del principio que nos hizo creer y seguirle a Él desde el principio. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea.